quiere que a más personas o si ustedes, En estos momentos hay 16 personas conectadas. entonces no sé si damos un espacio de unos minutitos para Unos 5 minuticos a las 4:05, ¿sí? sí, sí podría ser. Ah, bueno, perfecto, doctora. Entonces a las 4:05 comienzo dando lectura a su perfil y luego le concedo la palabra. Perfecto, sí, señora. Listo, doctora. Gracias. Muchas gracias. Bueno, yo creo que ahora sí podemos empezar, doctora Luzmari Castellón. Entonces ya se conectaron más profesores, ¿sí? Queremos darles la bienvenida a la capacitación del día de hoy, que se llama Habilidades para la resolución de conflictos en el ámbito educativo, con la doctora Luzmari Castellón Valdés, quien nos ha acompañado en este plan de formación profesoral ya en varias ocasiones. Entonces, me voy a permitir leer el perfil de la doctora Luzmari.
La doctora Luzmari Castellón es historiadora de la Universidad Industrial de Santander, doctora y magíster en historiografía por la Universidad Autónoma Metropolitana, sede Azcapotzalco de la Ciudad de México, docente investigadora del Departamento de Humanidades, formadora de formadores y líder del Grupo de Investigación en Humanidades GUANE de la Universidad de Santander, líneas de investigación, el turismo y la gastronomía, los proyectos educativos en el siglo XVIII en México y Colombia, y el discurso político-cultural de finales del siglo XVIII y comienzos del siglo XIX en Hispanoamérica. Doctora Luzmari Castellón, le concedo la palabra y muchísimas gracias por todo su aporte al plan de formación profesoral y a los profesores que acaban de conectarse y a los que ya estaban conectados. Muy buenas tardes y bienvenidos a este espacio pedagógico. Muchas gracias, profesora Concepción, y le damos la bienvenida. Muchas gracias por estar acá, a todos los y las docentes que están en este momento conectados y que se han interesado por esta charla que quisimos abordarla porque sabemos que los conflictos ya es algo, digamos, que se ha generalizado. Hablamos de que los conflictos son inherentes y se podría decir que necesarios en cualquier contexto humano, y sabemos que en el entorno educativo o académico no es la excepción, porque en este contexto cada individuo tiene, específicamente en este contexto, sus experiencias y valores y creencias y puntos de vista, que a veces esto nos pueden llevar a generar ciertos conflictos en el grupo que conviven, ¿no? Entonces, al contrario de pensar que los conflictos puedan ser, digamos, negativos o positivos, es importante primero pensar que eh, estos, estos se generan por esa diversidad y esa pluralidad que se encuentran en los grupos. Y al momento, entonces, en un contexto educativo, al momento de exponer sus ideas, ¿verdad? Llamamos al pensamiento crítico, entonces puede haber roces en esas relaciones humanas, apenas lógico, ¿no? Entonces, no, lo que debemos es que esos conflictos no trasciendan, que se lleguen, digamos, a generar discriminación, problemas o conflictos de discriminación y la intolerancia y el racismo, y llegar hasta el exterminio del ser humano como, o de la humanidad con las guerras, ¿no? Entonces, por lo tanto, creemos que es interesante abordar o por lo menos reflexionar acá en este contexto sobre los conflictos, específicamente desde el ámbito educativo, pero es lógico que abarquemos un poquito más de este espacio para hablar un poco de esa parte teórica que ya se ha creado en torno a la reflexión sobre el conflicto o los conflictos. Entonces, el resultado de aprendizaje que acá planteamos, pues tiene el objetivo, pues, contribuir al desarrollo de habilidades para la resolución de conflictos, enfocado en la promoción de un ambiente académico positivo y productivo. Entonces, en las dinámicas de aula, como venía señalando, que se pueden concebir como esos microcosmos donde convergen diversas personalidades, los conflictos surgen. Sin embargo, lo que realmente importa no es la presencia del conflicto en sí, y esto lo voy a recalcar durante toda mi exposición, ¿sí? Sino
cómo se manejan y se resuelven. Entonces, este es el punto importante acá, porque sabemos que siempre van a existir los conflictos, pero para eso, entonces, ¿qué herramienta tenemos para eh, 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 mirar cómo podemos manejar esos conflictos y cómo resolverlos, ¿no? Entonces, las habilidades de resolución de conflicto en el aula son esenciales, digamos, para crear ese ambiente de aprendizaje positivo y productivo. En estos minutos, entonces, pues, exploraremos la importancia de estas habilidades, cómo pueden ser cultivadas y aplicadas efectivamente para lograr una convivencia pacífica. Para ello, entonces, profes, he planteado 3 temas. Espero poder abordarlos como los tengo planeado por el tiempo, pero de todas formas, ustedes si tienen alguna inquietud, quieren participar con un comentario, adelante. Es muy valioso escucharlos siempre, escucharlos y escucharlas. Entonces, el primer tema, tenemos que definir el concepto, tenemos que saber qué es conflicto y tratar de mirar esas características, aunque esto va a ser, digamos, a muy grosso modo, no me voy a centrar tanto en esos teóricos. Para esto voy a hacer la evolución de cómo se ha venido definiendo el concepto de conflicto en la real lengua, la RAE, ¿verdad? Entonces, me evocaré en este punto en eso. Y en un segundo punto, pues me gustaría que reflexionemos si son los conflictos necesarios en las relaciones humanas. ¿Ustedes qué piensan después de que ya hayamos hablado un poco y definido este término? Me gustaría ahí, si pueden en el chat, como gusten, comentarnos sobre si son necesarios, ustedes qué piensan. Y por último, pues abordaremos estas habilidades para desarrollar estas habilidades para la resolución de conflicto, cómo desarrollarlas y aplicarlas de una forma efectiva y eficiente. Arrancamos por el primer punto. Definamos qué es conflicto y sus caracterización. Aquí tenemos simplemente la definición. He querido hacer esta evolución de cómo se ha venido definiendo en el diccionario de la Real Academia Española, yéndome desde el año 1726 con el diccionario de autoridades, que es una herramienta, pues, para nosotros los historiadores que analizamos los conceptos, su evolución, es una herramienta importantísima, porque este diccionario, digamos, esta fue la primera obra lexicográfica, ¿verdad? Que se publicó o fue publicada por la Real Academia. Creo que fueron 6 tomos entre 1766 y 1737, donde se establece, pues, el uso correcto del idioma español. Es una monumental obra que me encanta mucho. Y entonces aquí encontramos la primera definición de conflicto. Entonces aquí nos dice esta primera versión que la relacionan con la lucha, combate o pelea. Lucha, combate o pelea. ¿Listo? Así. Ya para 1817, la idea de lucha se mantiene, pero se añade otro elemento: choque de opiniones o intereses. O sea, ya no es el enfrentamiento físico, sino que también de opiniones, ¿no? Y esas opiniones están relacionadas, pues, con lo que yo pienso, o debería haber esa relación de lo que yo digo con lo que pienso. ¿Listo? Entonces, aquí ya hay un cambio significativo, que nos va mostrando de que la sociedad va evolucionando y de igual forma deben ir evolucionando los conceptos. Por eso hoy en día, cuando hablamos del lenguaje incluyente, la Real Academia Española debería también
generar esas definiciones. No, bueno, pero bueno, aquí estamos hablando del conflicto. Para 1970, conflicto es la oposición o desacuerdo entre partes. Y se le añade entonces ya el carácter psicológico, emocional, ¿verdad? Así como los conflictos sociales y políticos. Aquí estamos viendo que ya se va ampliando pues esos espacios y esa forma de definir el concepto. Ya vamos buscando otros espacios y otros elementos y otros aspectos que van enriqueciendo el concepto que como inició, ¿no? Y así pasamos al 2001, donde conflicto se enriquece aún más con la inclusión de ideas como confrontación de intereses. Sumamos los valores o necesidades, valores o necesidades. Entonces ya aquí se está incluyendo pues lo relacionado con lo cultural, ¿no? Porque también esos conflictos generan a partir de esas diferencias culturales. Comenzamos a valorar al ser humano por su diversidad. Entonces, igualmente el concepto de conflicto ya pasa a otro o aborda otros aspectos y como vamos viendo se va ampliando y se va ampliando la cosa. Para el 2023 dejaron todas las acepciones, digamos, que históricamente se han manejado. Entonces encontramos combate, lucha, pelea, enfrentamiento armado, apuro, situación desagradable y de difícil salida, problema, cuestión, materia de discusión y coexistencia de tendencias contradictorias en el individuo. Entonces ya el conflicto aquí también hay un conflicto, digamos, interno al individuo, ¿verdad? Donde ya se comienza a analizar también que pueda haber esos conflictos inter e intrapersonal, ¿no? Y aquí se tiene entonces en cuenta esos conflictos que van más allá de estas cuestiones físicas y grupales y también se tiene en cuenta entonces pues, al individuo. Entonces, ¿qué nos queda de esta evolución? Pues que a lo largo del tiempo la definición del término conflicto se ha ampliado para abarcar una gran variedad de situaciones y contextos en los que se produce desacuerdos, donde se producen desacuerdos, tensiones y enfrentamientos, ¿no? Entonces, desde una concepción inicial centrada en el enfrentamiento físico, la definición se ha expandido a incluir conflictos emocionales, sociales, laborales, políticos, culturales, ambientales, ¿verdad? Que son inherentes al ser humano, a lo humano, ¿cierto? Entonces, lo que refleja un mayor, digamos que puede reflejar un mayor reconocimiento a la complejidad de ese fenómeno y que ha pasado de una visión simplista, como era la lucha y combate, a, pues a una concepción mucho más general, mucho más, digamos, que incluye las divergencias, las oposiciones y las tensiones múltiples del ser humano. Entonces, a medida que, que ha ido evolucionando el concepto o la definición del concepto, se ha hecho más evidente pues que la importancia de encontrar también soluciones y resolver los desacuerdos de manera constructiva. Y esta evolución del conflicto nos evidencia de que el ser humano también ha evolucionado en esa relación con el otro o esa forma de relacionarse con el otro, ¿no? Se reconoce que entonces los conflictos pueden generar tensiones y problemas, sí, pero también se enfatiza
la posibilidad de abordarlo de manera pacífica y buscar pues acuerdos que beneficien a todas las partes involucradas en estos conflictos. Y pues esto nos lleva, todas estas definiciones, y como vemos al final, o sea, no rechazan ninguna, siguen incluyendo combate, lucha, pelea, pero el resto de definiciones. Entonces esto nos lleva a mostrar de que no hay una definición única de conflicto, digamos, compartida, ¿no? Como hemos visto, entonces hay una serie de definiciones que hacen ver el concepto muy amplio y flexible también para, para abordarlo, ¿no? Entonces, ha habido teóricos que lo han hecho, eh, eh, pero estas definiciones están centradas pues en esas disciplinas que a veces tampoco podemos generalizarlas a todos los contextos, eh, 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 digamos, académicos, intelectuales e investigativos, eh, porque hay una relación con los teóricos, con sus conocimientos. Entonces se puede, el conflicto se puede mirar entonces desde algo tan insignificante como en la vida cotidiana, como pelear por un helado, entre un helado, o si un helado, un granizado, y tengo un conflicto de si me tomo un helado, me como un helado o un granizado, a los grandes enfrentamientos a las potencias que hoy estamos viendo, ¿no? Entonces puede ser el conflicto ese que me como, si el helado o el granizado, o esos conflictos que enfrentan a potencias, a naciones en un contexto bélico. Entonces, el conflicto puede mirarse desde esos sentidos. En cuanto entonces a la caracterización, podemos mirar esa caracterización identificando tipos y las causas que generan esos conflictos, ¿no? Para esto sí cito a Ramón Alzate en su texto La teoría del conflicto, que acá la he consultado mayormente para preparar esta charla, entre otros, pero Ramón Alzate me gusta, digamos, esa estructura que ha montado acerca de la definición y los tipos de las causas, especialmente en las herramientas eh, que es el interés de esta charla, las herramientas para afrontar estos conflictos. Entonces, estas características las podemos relacionar con una amplia gama con esa amplia gama de acepciones que hemos venido señalando. Podemos relacionar estos tipos y estas causas del conflicto, y esto está ligado pues a la gran diversidad y a la falta de acuerdo respecto a los tipos de conflicto que existen, ¿no? Pues existen muchísimos tipos de conflictos, ¿cierto? Entonces, desde ese sentido, cuesta trabajo identificar esos tipos y generar esas características del conflicto. Pero bueno, siguiendo al SATE, él a su vez cita a Mure, identifican 5 tipos de conflicto en función de sus causas, porque algunos autores también digamos, definen o identifican esas características, esos tipos de conflicto relacionados con los actores implicados en el conflicto. Entonces, ahí es donde va el intergrupal o interpersonal, ¿cierto? Pero aquí vamos a seguir a, a, al SATE cuando él los tipifica desde
las causas, sus causas, y aquí menciona el 5 causas, que son los conflictos de relación, los conflictos de información, los conflictos de intereses, los conflictos estructurales y los conflictos de valores. Cuando se refiere a los conflictos de relación, eh, estos señala que se deben pues a estas fuertes emociones negativas, percepciones falsas o estereotipo, y también a esa escasa o nula comunicación, eh, o a conductas negativas que son repetitivas. Estos problemas pueden llevar a conflictos irreales, ¿sí? Dado que hay una situación y un contexto de la vida, de la convivencia, de la vida cotidiana, de esa vida convivencia, que puede ser mal interpretado, ¿no? Cuando hay una relación, en esta relación se generan, yo he visto que, ¿por qué me alzas la voz? No, pero es que yo hablo así, yo no te estoy gritando, yo hablo así. Entonces en estas relaciones se pueden generar o puede llevar a esos conflictos irreales, ¿verdad? Pero donde se crean también unas percepciones falsas, donde se crean estereotipos y prejuicios, ¿no? Entonces, digamos que este tipo de conflicto los ubican en los conflictos de esa relación. Los conflictos de información se dan cuando a las personas les falta información necesaria para tomar decisiones correctas, ¿no? Eh, eh, esa falta de información precisa impacta esa forma de generar criterios propios, ¿no? De estigmatización, de discrepancia, porque, bueno, digamos, sí, porque cuando no tenemos suficiente información, nos dejamos llevar por lo que los otros dicen, ¿no? Y no hay esa generación de pensamiento crítico con lo que leo. Lo que apreciamos hoy con la avalancha de noticias falsas que se divulgan día a día, que circulan diariamente, donde pueden causar indignación, pueden causar confusión, ¿sí? Entonces, estos conflictos de información se generan por la falta de información que me ayude a generar unas decisiones correctas. A lo mejor mis decisiones son incorrectas, también hay que mirar de qué forma ese correcto o incorrecto se define, pero digamos, bueno, en lo que señala los autores, los conflictos, se generan conflictos también en un ambiente de información o desinformación. Los conflictos de intereses, estos conflictos de intereses están causados por digamos, por la competición entre necesidades incompatibles, o, digamos, o percibidas como tales, ¿no? Entonces, estos conflictos de interés resultan cuando una o más partes creen que para satisfacer sus necesidades deben sacrificar las necesidades de los otros, ¿no? Y aquí se crea un conflicto tenaz porque siempre pongo mi interés sobre el interés de los demás. O sea, prima mi interés sobre el tuyo. Ahí es un punto muy importante que genera o causa estos conflictos, los conflictos de intereses. Los conflictos estructurales que son causados por estructuras opresivas de relaciones humanas, y aquí Galton es el más indicado para traerlo acá y, bueno, hablar un poco sobre esto, porque no podemos extendernos, pero el conflicto como Galton mira el conflicto como una dimensión estructural de la relación eh, eh, eh,
de la relación bueno, de relación, ¿no? Un conflicto de dimensión estructural de las relaciones, que también tiene que ver con este punto. Entonces, esa estructura genera un conflicto de relaciones, y él señala que el conflicto es un hecho natural. Ahí está, estructural, y algo importante, permanente en el ser humano, permanente. O sea, que nosotros siempre estaremos en conflicto. Recuerden, entonces, lo que evidencia en ese triángulo de la violencia, ¿no? Que él se centra más en relacionar esto con la paz, la construcción de la paz y cómo se genera la violencia. Pero este punto de los conflictos estructurales es supremamente importante para tipificar y mirar cómo se están o cómo se causan estos conflictos. Estas estructuras están configuradas muchas veces por unas fuerzas externas a la gente en conflicto, ¿no? A veces las personas o los actores que están acá dentro de esta conflictividad están o han sido impactados por fuerzas externas, ¿cierto? Cuando hablamos de las estructuras. Y obviamente tenemos que hablar de los conflictos de valores, que son causados por sistemas de creencias incompatibles. Recuerden que ya entonces se define también el concepto de conflicto aludiendo, centrarnos en estos valores, estas creencias que son compartidas, la cultura, ¿no? Entonces los valores son creencias, señalan los autores, que la gente emplea para dar sentido a su vida. Entonces los valores explican lo que es bueno o es malo, si es verdadero o es falso, pues justo o injusto. Entonces nosotros valoramos ciertas situaciones, ciertas personas de acuerdo pues a estos patrones culturales. Entonces, valores en este punto, ¿no? Entonces, los valores diferentes no deberían por qué causar conflictos, ¿no? Si yo te reconozco y tú me reconoces, ¿verdad? Ahí es donde está el problema, ¿no? No es que tú tengas unos valores y yo tenga otros valores, sino que yo no reconozco tus valores y sí los míos. Y es ahí donde está el conflicto. Entonces las personas pueden vivir juntas en armonía, con sistemas de valores muy diferentes, y es donde entra la parte del reconocimiento de la diversidad humana, la ética, la moral, en estos comportamientos, ¿no? Sí, y en estas relaciones. Estas disputas de valores surgen solamente cuando uno intenta imponer por la fuerza un conjunto de valores a otros, a los otros, a las otras personas, o pretender eh, eh, que tenga vigencia un, un sistema de valores exclusivamente, ¿no? Eh, como ha pasado y pasa. Entonces, esta parte de los conflictos de valores hace relación a esa parte centrada pues, específicamente en la cultura, esos valores que tenemos. Entonces, siguiendo el SATE, eh, me estoy basando para construir todo eso. Él también aprecia o define unos ciclos del conflicto. Estos ciclos del conflicto, él presenta 4 ciclos en los que el conflicto tiene un ciclo que inicia con una primera fase. Vamos a tratar de hablar un poco de estas 4 fases, digamos, que es fundamental para comprender o manejar eficazmente cualquier situación conflictiva, ya que en el ámbito, por ejemplo, académico, bueno, en el ámbito académico, el laboral,
el personal, el social. Estas fases sirven para describir los diferentes estados que atraviesan un tipo de conflictos en particular, desde el origen hasta su resolución. Entonces tenemos un primer momento, la actitud y creencia, como aquí pues Alzate señala que el ciclo empieza por nosotros, fíjense, y por nuestras actitudes y creencias sobre el conflicto. Y estas creencias y actitudes tienen su origen en diversas fuentes que podrían ser, por ejemplo, pues todos sus mensajes que heredamos, que nos van transmitiendo de generación en generación de nuestra infancia, ¿verdad? Esos mensajes que van quedando y que se van convirtiendo también en nuestros valores, también los modelos de conducta de nuestros padres, de nuestros profesores, de nuestros amigos, también van generando ahí unas actitudes y unas creencias, al igual que las actitudes y conductas vistas en los medios de comunicación que hoy tienen y sienten un impacto muy fuerte en las personas, en el modelamiento de esas percepciones y de esas opiniones que se generan en torno a diferentes aspectos. Y también ahí entra lo que son nuestras propias percepciones o nuestras propias experiencias con los conflictos, ¿no? Ahora sí que han escuchado que las personas dicen, es que tú no sabes lo que ha pasado porque tú no has vivido el conflicto, o sea, tú no has estado ahí enfrentando los problemas del conflicto político en este caso, ¿no? Entonces también aquí se van generando pues estas actitudes, estas creencias en la conformación del conflicto desde estos cuatro aspectos que señala Alzate. Aquí se va configurando el conflicto, aquí ya tenemos el conflicto en el siguiente paso, que es el 2, entonces es cuando ocurre el conflicto, ¿no? Y ya vemos que el conflicto es un proceso inherente a las relaciones sociales, por lo tanto es inevitable en todo marco de relaciones. Y se puede producir entre niños, en el patio de la escuela, en el aula de clase, en la tienda, eh, eh, entre países a nivel internacional, como lo hemos visto. Entonces, en la primera fase se dan las condiciones, ¿verdad? Para que se cree el conflicto. Aquí ya se generó el conflicto. En la tercera fase se da la respuesta a ese conflicto. La respuesta es el punto donde empezamos a actuar sobre el conflicto, ya que se hizo evidente, ¿cierto? Entonces se señala se señalan tres formas de reaccionar. Podemos empezar a gritar, dicen los autores, podemos intentar hablar sobre la situación, podemos simplemente abandonar, ¿sí? Esas son las tres respuestas que se pueden dar. Una, eh, eh, podemos empezar a gritar o podemos intentar hablar sobre la situación. Sucede. O podemos simplemente abandonar también, ¿no? Entonces, en ocasiones, nuestro sistema de actitudes y creencias personales nos lleva a mirar, digamos, una mala mirada del conflicto, ¿sí? Sin importar cuál sea el conflicto en cuestión. Esas percepciones, esas actitudes, esas creencias nos llevan también a configurar, nos llevan a generar una mala mirada de ese conflicto. Pero esta reacción si yo me dejo llevar por
mis actitudes, creencias, percepciones pueden, pueden decir mucho sobre quiénes somos, ¿no? Y sobre nuestros patrones de conducta en situaciones de conflicto. Entonces, sí todos tenemos una forma de mirar la vida, el mundo, las cosas, pero la otra persona también tiene una forma de mirar. Entonces, respondemos al conflicto de acuerdo a esos patrones de actitudes de conducta, ¿no? Entonces, aquí lo que se trata, bueno, la resolución de los conflictos es el diálogo, ¿no? Comprender cuál es tu punto, cuál es mi punto, hablemos y lleguemos a un acuerdo. Entonces, aquí se dan diferentes respuestas a este conflicto para pasar ya al resultado. ¿Qué se genera entonces en el resultado? En el resultado tiene que ver con esa respuesta que sería una consecuencia de ella misma, ¿cierto? Entonces, la consecuencia servirá para reforzar pues, las creencias o cambiar dichos patrones. Entonces, aquí es donde uno dice, bueno, sí estoy en lo correcto, o sea, dependiendo pues de esas respuestas que se generen, entonces uno refuerza sus creencias, cambia esos patrones de comportamientos, que repito, no solamente están heredados por una línea de, digamos, de relaciones, sino bueno, sí, de relaciones. Me estaba refiriendo más en ese sentido de historia de vida, ¿no? De que mis abuelos, mis papás, sino también las relaciones con mis amigos, en todos los contextos donde por los medios de comunicación, ¿verdad? Entonces, esta respuesta genera unas consecuencias que son los resultados. Entonces, ahí es donde yo pienso y reflexiono si refuerzo lo que venía creyendo. A veces uno dice, tú no eres coherente con lo que has pensado, ¿no? Primero dijiste tal cosa y luego dijiste tal otra. Ahí es donde se van generando pues esas respuestas a esos conflictos que uno piensa que puede cambiar o seguir. Entonces, esas respuestas nos generan estos tres aspectos. Toma de conciencia, buena decisión, buena disposición y habilidades. Para generar estos resultados, yo debo tomar conciencia, tener una buena disposición y las habilidades que acá nos interesan mucho. Entonces, vamos a mirar esta fase que tiene estas, bueno, Alzate, aquí se me pasó, pero son 4, porque Alzate señala el apoyo coherente, ¿no? Lo que veníamos señalando, digamos que esto viene siendo el posconflicto o algo así. Entonces, para, bueno, aquí para cambiar el patrón necesitamos 3 cosas. Disculpen aquí. Para cambiar el patrón necesitamos 3 cosas o 4 cosas. Toma de conciencia, la toma de conciencia señala que para romper el patrón, ese patrón de creencias, digamos, que veníamos sustentando los conflictos, para romper ese patrón es... Y para romper ese patrón y para resolver el conflicto, pues primero necesitamos esa toma de conciencia, ¿no? La toma de conciencia de las creencias y respuesta que perpetúan nuestra conducta negativa. Entonces aquí la reflexión es un paso, yo diría, vital para lograr esa toma de conciencia, reflexionar acerca si esos patrones de conducta nos están llevando a
generar el conflicto y debemos cambiarlo para poder apaciguar o cambiar, que evolucione el conflicto, ¿cierto? Entonces, se generan, sea, según los autores, se pueden generar varias preguntas que nos ayuden a esa reflexión. Por ejemplo, ¿cómo respondemos normalmente a las situaciones de conflicto? Entonces, ¿cómo respondemos nosotros generalmente a las situaciones de conflicto? Cual sea, ¿no? Cual sea el conflicto. ¿Cómo sentimos y reaccionamos ante esos conflictos? ¿Negamos que haya un conflicto? ¿Asumimos que no hay modo de que las cosas cambien o vayan cambiando o que vayan bien? ¿Sí? Nos centramos de que las cosas son así, 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 y de ahí no te sacan. O sea, ¿qué puede ayudar al conflicto para resolverse de otra forma? O sea, hay un conflicto, yo venía generando unas acciones, una respuesta, pero sigue el conflicto e incluso se agranda. Entonces, hay que buscar otra forma de resolver el conflicto. Y eso es lo que me permite a mí generar, pues, esta toma de conciencia sobre eso. Tener una buena disposición nos lleva del hecho de tomar conciencia por sí solo no es suficiente, ¿cierto? O sea, listo, ya tenemos la conciencia, ya la toma de conciencia, pero por sí sola no es suficiente, digamos, para cambiar ese patrón habitual de comportamiento ante los conflictos. Entonces necesitamos también, ya que tomamos la conciencia, ahora tener la disposición de generar el cambio. También requiere un compromiso personal, también requiere una voluntad propia para cambiar pues esos diferentes tipos o esos diferentes conflictos que se vienen presentando. Entonces, aquí para tener una buena disposición, también se señala que debemos estar dispuestos a experimentar, a intentar nuevos modos, buscar nuevos modos de solucionar el conflicto, debemos estar eh, dispuestos a examinar y quizás a cambiar parte de esos sistemas de creencia y tomar otras decisiones. Por ahí dicen que la ética te salva de la moral, ¿no? La ética es la reflexión de la moral, de esos patrones de comportamientos heredados o impuestos. Y la ética te lleva a reflexionar sobre esos sistemas de creencia. Entonces, debemos estar dispuestos también a enfocar el conflicto y nuestro papel dentro de un modo completamente diferente. También debemos estar abiertos a las críticas constructivas de los demás. Entonces, son diferentes aspectos y por eso es que los conflictos dan años para evolucionar, cambiar, ¿no? Generar unas respuestas positivas, porque son muchas las cosas que hay que hacer. Entonces, pero que se pueden hacer, no son cosas, digamos, del otro mundo. Eh, eh, Después vienen las habilidades. Entonces, la tercera fase para generar estos cambios de patrón son las habilidades. Una vez ya que hemos tomado la decisión de que queremos cambiar y tenemos la actitud, tenemos la disposición para hacerlo, pues debemos aprender cómo hacerlo, ¿cierto? Entonces ahí que vienen las herramientas necesarias que requerimos para producir un cambio. Hay tres habilidades necesarias para la resolución del conflicto que un poquitico más adelante pues retomaremos. Es la habilidad de mandar un mensaje efectivo, pues esto lo dicen Alzate, yo lo he cambiado un poquito. La habilidad de mandar un mensaje efectivo, un mensaje en el que se expresen claramente sentimientos sin necesidad. La habilidad para escuchar eficientemente y la habilidad para escoger el enfoque adecuado en situaciones diferentes. ¿Sí? Saber cómo actuar en unos contextos específicos. Saber escuchar, y ahí va también relacionado con la comunicación, ¿no? Y la habilidad
de cómo yo mando el mensaje, un mensaje. Por eso cuando trabajamos con comunidad, debemos acercarnos de cierta forma, ¿no? No debemos llegar con situaciones que perturben y que nos digan, no, aquí no los queremos, por un gesto, por una acción, por una palabra. Entonces debemos ser muy cuidadosos cuando contactamos con los territorios, en estos casos, en investigaciones que hagamos, porque hay que tener en cuenta, eh, 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 digamos, cómo vamos a transmitir, cómo vamos a hablar, cómo vamos a llegar, porque todo esto puede afectar a la hora de generar, pues, esa simpatía, digamos, esa relación con los demás. Y el apoyo coherente que viene, bueno, de todo esto después necesitamos apoyo, no podemos quedarnos solitos, ¿no? Bueno, ya tengo una conciencia, tengo la disposición, tengo las herramientas o las habilidades, ahora necesito apoyo, el apoyo y ser coherente en eso, ¿no? Entonces, hay que ser coherente cuando ya uno reflexiona acerca de qué daño o qué mal estoy causando a los demás con ciertas acciones, ciertos comportamientos. Reflexiono y entonces genero ese apoyo con o me identifico con los demás y generamos una fuerza que nos permita llegar pues al final de la problemática del conflicto. Entonces, con esto, con todo esto que hemos señalado acá, llegamos a la pregunta, ¿son necesarios los conflictos en las relaciones humanas? ¿Son necesarios? No sé si quieren opinar, si quieren enviarlo por el WhatsApp, por el WhatsApp, por el chat. Si alguien quiere opinar, no sé, les agradezco. Me interesa mucho saber su opinión. ¿Son necesarios? Estábamos diciendo ya a lo largo de que son inherentes a los seres humanos, que no podemos vivir sin conflictos, que hay es que saber cómo se solucionan, ¿verdad? O cómo evolucionan, cómo cambiarlos, porque surgen unos, acaban unos, surgen otros. ¿Verdad? Pero serán necesarios en las relaciones humanas. ¿Alguien quiere participar o Profesora participar Luzmari. mientras tomo agüita? Adelante, ¿quién me habla? Sí, le habla Iván Morón de Valledupar. ¿Cómo está? Nuevamente me veo con Profesor. usted y con el compañero. ¿Cómo está, profe? Muy bien, contenta de volverlo a tener acá, profe, en la sala. Sí, gracias, profe, muy amable. Es que el interrogante es muy importante, pues porque de todas maneras los conflictos no van a acabarse en la historia de la humanidad. Siempre va a haber conflictos. De todo orden siempre lo va a haber porque no somos iguales, tenemos culturas que nos dividen o que nos diferencian, aptitudes, costumbres, en fin, una serie de factores objetivos también unos, pero otros son subjetivos que nos separan. Entonces, la pregunta, ¿son necesarios los conflictos en las relaciones humanas? Desde luego que como regla general no deben ser, pero excepcionalmente sí es necesario que se presenten los conflictos porque usted lo explicó en su disertación cuando habla y alude a cada uno de los ciclos y las fases que nos acaba de ilustrar. Es el momento en que cuando hay la crisis en un alto nivel, es cuando las partes directamente o a través de un tercero entran a reflexionar sobre los puntos que los dividen y es posible que esas circunstancias de modo que se presentan entre dos personas o tres personas se puedan aclarar porque existen pues una serie de factores como la que usted menciona. Es decir, en el hecho de cuando hay las convivencias, pues hay la necesidad de conocer muchas cosas que se ocultan, que no se dan a conocer y pues obviamente surgen una serie de hechos que generan esa parte de los conflictos y es el tema de la información. Precisamente usted lo aludió de manera muy puntual.
Entonces, nacen las dudas, no hay un diálogo directo, se presume o se infiere algún comportamiento anómalo y se concluye fácilmente sin entrar a hacer indagaciones o preguntar. Es decir, el diálogo es un factor fundamental y a partir del diálogo se pueden resolver estas dudas y se allanan los conflictos, se aclaran las dudas y los asuntos muchas veces vuelven a su estado normal y se canalizan unas relaciones más estables y menos prevenidas, menos antagónicas y se pasa de un estado negativo a un estado de tolerancia y de mejor comprensión. Yo pienso que excepcionalmente sí son necesarios los conflictos. Listo, profe. Muchísimas gracias por su aporte. Profesora María Juliana, adelante. Buenas tardes, profe. ¿Cómo está? Y Buenas tardes. compañeros. Pues creo que de entrada la palabra conflicto es fuerte, ¿no? O sea, uno escucha conflicto y lo primero que se le viene a la mente es como la pelea, ¿no? Siempre es como el preconcepto que todos tenemos acerca del conflicto, ¿no? Quizás si transformamos un poquito como el término empleado, pues nosotros no tenemos son más como discusión, en nuestro contexto serían como discusiones académicas, ¿no? En relación con algunas posiciones, ¿no? Y eso entra también cuando hacemos quizás un trabajo interdisciplinario y no sé, el abogado tiene su posición frente a una situación particular, el médico tiene su posición frente a otra situación y mediante esa el ingeniero, nombrémoslo también acá, tiene otra posición diferente. Y frente a una situación particular, todos aportamos y resolvemos como esa situación, ¿cierto? Pero no lo vemos como un conflicto. O yo per se relaciono la palabra conflicto con pelea y por eso casi no me gusta emplearla en mi discurso, ¿no? Yo prefiero tener con los chicos tengamos una discusión académica que es más enriquecedora para nosotros a como eh, controvertir o no sé, pero es como mi percepción, ¿no? Entonces, me sumo también a lo que dice el profe y es el conflicto hace parte de la humanidad y siempre ha existido, ¿no? Pero quisiera como hacer esa transformación, ¿no? Como de la terminología empleada en nuestro contexto como tal. Profe, ¿usted ha tenido conflictos interpersonal o intrapersonal? Sí. O sea, ¿a eso se le puede llamar conflicto o ¿cómo le llamaría usted? Ay, tengo Bueno, el conflicto de si me voy para la casa, si este fin de año me voy para la casa de mi papá o por la casa de mi esposo. Hay una confusión, conflicto, ¿cómo le llamaría usted en ese contexto? sí, yo tendría como una disyuntiva entre si hago una cosa o hago otra, pero generalmente, o sea, en lo personal, evito utilizar ese término para mí, ¿no? O sea, para mi vida. Entonces, lo veo de otra manera. No sé si pues esté sesgada por mi percepción sobre el término y el uso que le doy, pero realmente pues sí, o Sí, mi profe. Sí, sea, hay sí. situaciones que se presentan que no las llamaría como conflictos, pero sí, obviamente. Entonces, tanto como de decir, califico los parciales hoy o espero los califico mañana. Eso podría ser un conflicto interno o tengo tanto que hacer que no sé por dónde empezar. Eso podría ser un conflicto también interno, pero pues yo no lo veo de esa manera. No sé si sea pues mi sesgo personal, pero creo, no sé, Sí, así profe, lo yo la pienso, ¿no? comprendo. Yo la comprendo y por eso inicié la charla con la evolución del concepto, ¿no? O sea, que pasamos de ese concepto de fuerza, de combate, a los valores. Entonces, sí. Profesor Alexander, por favor, adelante. Muchas gracias, profesora María Juliana. Excelente participación. Hola a todos, hola doctora, ¿cómo está? Buenas tardes. Yo tengo una posición tal vez un poco diferente con relación a lo que han comentado los compañeros. Precisamente hace poco estuve leyendo acerca de conflictos por casualidad y desde Aristóteles se viene hablando de conflicto como
un procedimiento dialéctico, es decir, donde se debe utilizar la conversación, la comunicación, y que tiende obviamente a buscar la verdad o a rechazarla. Yo pienso que digamos, la connotación negativa que tiene el concepto de conflicto se deriva de 4 elementos. El primero, de que los conflictos usualmente los hemos o tenemos como el imaginario de que se solucionan de manera violenta o agresiva. Entonces tiene esa connotación negativa. También porque usualmente un conflicto tiene un ganador y un, entre comillas, perdedor. Y eso obviamente nos pone en posiciones divergentes. El tercer elemento es que cualquier conflicto implica un esfuerzo por parte de ambas partes y un desgaste energético por parte de ambas partes. Independientemente de que se gane o que se pierda, ambos van a tener que invertir tiempo y energía. Y muchas veces también tiene que ver con el hecho de que para solucionar conflictos requerimos de habilidades que usualmente no tenemos, habilidades comunicativas para las que no nos educan. Entonces siento que, digamos, hay una connotación negativa con la palabra, pero a mi forma de ver, los conflictos hacen parte de la naturaleza humana, efectivamente, y no hay por qué llamarlos de otra manera. Me parece que ponerle un eufemismo hace que sea más difícil todavía tratar la situación como tal. Excelente, profesor Alexander. Sí, sí, muy buena su reflexión, válida. Sí, esa connotación. De hecho, ahorita vamos a ver los factores positivos y los factores negativos que se le aluden a este concepto. Pero sí, sí es cierto. Y esa es una percepción que tenemos mucho. Sí, señor, muchísimas gracias por esa parte. No sé si otra persona o miren el chat. Ahorita hacen parte de la naturaleza humana, ya que no conflicto siempre puede partir por la diferencia. Sí, conflicto sí, pero en medio del respeto y la tolerancia. Es que con el simple hecho de tener pensamientos divergentes o diferentes, y ahí se genera un conflicto. Lo importante es cómo hacemos para que esto no afecte nuestra relación, ¿sí? Y es ahí donde viene el reconocimiento por el otro, por lo que piensa, por lo que... Y ahí también entra parte de la ética y la moral, ¿no? Tú puedes pensar y creer mientras no afectes al otro. Si ya tú pasas esa línea, ya tus acciones afectan a la otra persona, sí, ya se genera un conflicto que va a llegar, que va a evolucionar y se va a convertir pues en algo mucho más grande a lo que fue al inicio, ¿no? Una diferencia de opiniones. Aquí entonces, continuamos entonces, profe, pero saben que pueden comentar cuando ustedes lo crean conveniente. Aquí no me salió la nota. Este es unos factores que tomé de un taller de una publicación que se hizo en la Universidad de los del País Vasco, en España, que también toma mucho de la teoría de Alzate o de la definición que él teje o construye de conflicto. Y ahí se señalan pues estos factores positivos y negativos para que observemos de que no solamente se relaciona el conflicto con lo negativo, ¿sí? Porque el conflicto también nos da una posibilidad de evolucionar. Si no hay conflictos, permanecemos siempre estáticos, estables, ¿no? El conflicto nos ayuda a repensarnos, el conflicto nos lleva a avanzar. Y entonces me pareció interesante traer este punto acá. Entonces, el conflicto es un motor de cambio e innovación personal y social, estimula el interés y la curiosidad
supone frecuentemente un reto para las propias capacidades. El conflicto demarca un punto a un punto frente a otro y contribuye a establecer la propia identidad personal y grupal. El conflicto permite mejorar la calidad de la toma de decisiones y de la solución de problemas. Puede facilitar la comunicación abierta y honesta entre los participantes sobre temas relevantes para ambos. Fomenta el reconocimiento de la legitimidad del otro. Ahora los negativos. La comunicación se reduce y se hace más insegura. Se estimula la idea de que la solución es una cuestión de fuerza. Ambas partes tratan de aumentar a su favor la diferencia de poder. Se forma una actitud hostil y sospechosa. Se producen juicios erróneos basados en falsas percepciones, como reducción de las alternativas percibidas, disminución de la perspectiva temporal de las acciones, polarización del pensamiento, origina respuestas estereotipadas, incrementa la actitud defensiva, reduce los recursos intelectuales disponibles. Eso es pues lo que se comenta en el texto. Y simplemente lo traje a colación para complementar lo que ya se han dicho y lo que hemos comentado en esta hora larguita ya. Entonces, esto nos lleva a que los conflictos brindan una vía para expresar emociones, frustraciones, eso sí es verdad. Al abordar abiertamente, pues todos estos conflictos, las personas pueden liberar tensiones, ¿no? Como en esa parte positiva, liberar tensiones y evitar resentimientos acumulados. Los conflictos nos llevan a hablar, ¿sí? Aunque suene contradictorio, el conflicto nos lleva a generar un diálogo, pero si hay disposición, si estamos dispuestos a generar ese diálogo. Entonces, los conflictos a menudo surgen debido a malentendidos, a diferencias de opinión, en fin, todo lo que ya hemos comentado por acá. Entonces, las habilidades para la resolución del conflicto, cómo desarrollarle y cómo aplicarle efectivamente para saber si genera ese cambio en ese conflicto o seguimos manteniendo esos patrones. Aquí está la persona que tiene que pensar, pero sí, como decía el profe, necesitamos esas herramientas y hace parte de esos puntos que ya habíamos señalado, que nos permiten generar unos patrones, unos comportamientos relacionados con diferentes aspectos, ¿no? Y uno de ellos, pues, son esas habilidades para la resolución del conflicto, cómo desarrollarlas y cómo aplicarlas efectivamente. Entonces, los conflictos, hablando en el ámbito académico, como se ha planteado acá en la charla, los conflictos definitivamente no abordados pueden obstaculizar el proceso educativo y crear tensiones entre los estudiantes, con los profesores, con los administrativos. Como yo señalaba, en este espacio, en este entorno, en este contexto, se generan muchos conflictos, porque los problemas no resueltos no pueden derivar de resentimientos, divisiones y ambiente poco propicio para el aprendizaje. Entonces, si hay conflicto, lo primero que tenemos que hacer es buscar la forma de solucionarlo, porque esto no nos permite generar estos espacios idóneos para la formación, para la generación de los aprendizajes,
o para generar ese aprendizaje. Por lo tanto, es crucial que tanto los estudiantes como los y las profesores desarrollemos habilidades efectivas para gestionar y resolver estos conflictos, ¿no? Entonces, aquí entra esta parte que es supremamente importante, que, digamos, sabemos, porque a veces nosotros sabemos que ahí está. Como decía el profe, la comunicación, y la comunicación es una de esas herramientas que ahí la tenemos, pero que a veces no la usamos y que dejamos que los conflictos trasciendan. Nosotros como docente, digamos, en nuestra aula de clase no debemos que esos conflictos trasciendan. A veces dejamos prolongar esos conflictos que llegan a unas instancias que se han podido resolver en un simple diálogo en el aula de clase, ¿cierto? Y a todos nos ha pasado, porque a mí me ha pasado también. Pero ahí está la habilidad, ¿no? De también reflexionar y reaccionar. Entonces, las habilidades de resolución de conflicto en el aula deben ir más allá de simplemente apaciguar las disputas momentáneas, ¿sí? Porque también uno dice, no, pues este es un conflicto y se arreglaron y listo, se dan la mano, pero en el fondo quedan cuestiones ahí que no, digamos, no se salvan, no se curan, no se sanan, y eso va generando eh, que el conflicto trascienda. Entonces, para ir más allá de esa de ese simple apaciguar las disputas momentáneas, eso implica fomentar la empatía, ¿no? Como ya lo hablamos en otro espacio, una comunicación efectiva, fomentar también pensamiento crítico, y también la capacidad de encontrar soluciones múltiples a beneficios, bueno, encontrar soluciones múltiples a los conflictos, ¿no? Y saber escoger en qué momento adecuado o qué enfoque adecuado debo yo aplicar dependiendo del tipo de conflicto al que me enfrente, ¿no? Entonces, cultivar esas herramientas es la primera, digamos, herencia. Cultivar estas herramientas, estaremos en una posición mejor de lograr un rendimiento académico y un bienestar emocional de todos los involucrados. Y una herramienta importante, la motivación, la empatía y la sensibilización, ¿no? Son dos herramientas efectiva. Entonces, los y las profesoras desempeñamos un papel crucial. Y es así, siempre lo digo, porque es así, yo me incluyo, perdonen que hable en primera persona del plural, pero yo también hago parte y también me involucro en estas actividades, ¿no? Entonces, al priorizar la enseñanza de estas habilidades, no solamente para el aprendizaje propio, sino también de nuestros estudiantes, nos enfocamos pues a mirar la resolución de los conflictos en el aula. Entonces vamos a mirar esas tres habilidades que hemos señalado. Entonces, la habilidad de expresar sentimientos sin necesidad, que va relacionado con esa empatía, con esa sensibilización, que podemos, digamos, identificar. La habilidad para escuchar y comunicar eficazmente, escuchar y comunicar. También de esto hablamos en otro espacio, ¿cierto? Cuando hablamos de esta comunicación. Y son cuestiones que sabemos, ¿no? La habilidad de encontrar soluciones mutuamente beneficiosas y saber escoger el enfoque adecuado para afrontar situaciones diferentes. Yo les decía que yo aquí no iba, digamos, a descubrir el hilo negro, ¿no? Son habilidades, entre otras, que nosotros como docente debemos cultivar y aplicar, y que somos conscientes de que debemos generar cierto tipo de reflexión sobre ello. Entonces, cuando aludimos a la parte emocional,
no podemos dejar de mencionar a Daniel Goleman, quien definió la postura pues de la experiencia de dos mentes. Recuerden que él hablaba de la mente que piensa y la racional, y que sería en nuestra cabeza, nuestro cerebro, y la mente que siente, la emocional, que sería nuestro corazón. Entonces, aquí este es un punto importante para esta primera habilidad de expresar ese sentimiento y ese sentimiento y esas necesidades. Goleman se hace, para este autor se hace necesario un equilibrio entre estas dos mentes, ¿no? Y para obtener una respuesta, digamos, equilibrada, entre en los conflictos debemos utilizar una y la otra. A veces nos seguimos más por lo racional y dejamos lo emocional. En su libro famoso de las inteligencias de las inteligencias emocional o la inteligencia emocional, resalta esa parte de la inteligencia cognitiva tradicional, ¿verdad? Argumenta entonces que la inteligencia emocional es tan importante como esa otra inteligencia, que es la cognitiva. Esta idea puede contribuir significativamente a la resolución de conflicto en un aula y en otros contextos, ya que reconoce la influencia de las emociones. Y como habíamos visto en esa evolución del concepto de conflicto, entonces yo lo planteé precisamente para mostrar de que es un concepto que ha evolucionado, que hoy en día todavía sigamos relacionándolo con ciertas definiciones y que no haga parte, pues, de nuestros discursos, como decía la profe, y está bien, ¿verdad? Yo no critico eso, profe, ni me faltaba, sino que también es importante romper con esto, o no romper, porque conflicto significa tanto lo que usted piensa como lo otro, ¿no? Entonces, es importante no dejar, cuando hablamos de conflicto, y conflicto es una palabra súper poderosa en un discurso, ¿no? Y está estigmatizada completamente. Entonces, acudiendo a esta primera habilidad de expresar sentimientos y necesidades, relacionemos esa resolución de los conflictos con estas dos mentes, como dice Goleman, ¿no? Hay que darle también fortaleza a la mente, a lo emocional y también la parte cognitiva, porque con las dos podemos avanzar en la resolución de los conflictos. No dejemos las emociones en ese diálogo o en esas habilidades que podemos fomentar. Yo no sé si, y paso a la otra, si ya me centro en las habilidades de expresar sentimientos y necesidades, sí, efectivamente. Entonces, en esta habilidad, los conflictos, ya señalando en el aula, pueden generar una amplia gama de emociones, desde frustraciones y enojo, como estamos señalando, tristeza, ansiedad, que son todas estas emociones, estos sentimientos relacionados con los conflictos. Nos puede llegar un estudiante triste, sí, como otro ansioso, y esto genera conflicto. Entonces, los estudiantes, como los profesores, debemos ser capaces de identificar y manejar estas emociones de manera saludable para evitar quizás que afecten negativamente nuestras capacidades para resolver los problemas de una manera efectiva. Entonces, el manejo de las emociones implica aprender a controlar esos impulsos, a regular el estrés, a buscar apoyo, sí, porque estamos estresados y ese estrés, hablamos, alzamos la voz, aunque no queremos, y eso genera conflicto, ¿no? Ay, me gritó, ay, no sé qué. Dice, no, es que está estresado. Sí, está estresado, pero no debe pagarla conmigo, ¿no? Dicen los estudiantes. Entonces, sí está en esa habilidad de poder manejar esas
Esas emociones, controlar esos impulsos, ese estrés para buscar pues una buena convivencia, por lo menos, ¿no? Y aquí la empatía es una habilidad crucial, está relacionada con estas habilidades, sentimientos y necesidades, es crucial en la resolución de conflictos porque nos ayuda a aprender y comprender las perspectivas y las emociones de los demás para encontrar soluciones que satisfagan las necesidades de todos los involucrados en el conflicto. Entonces, actividades que ya había mencionado en otro momento y que son básicas, ¿no? Los juegos de rol, las narraciones de historias pueden ayudar mucho a desarrollar, pues, esta empatía entre los estudiantes. Seguimos con la tercera, la habilidad para escuchar, que es una de las habilidades que quizás también nos cuesta muchísimo cultivar y poner en práctica, porque a veces no sabemos escuchar y eso es, si no sabemos escuchar, mucho menos sabemos comunicar. Y mucha de esa comunicación también, de esa forma de cómo se dicen las cosas, también está relacionada muchas veces con esos patrones culturales, ¿no? Que como yo venía diciendo, no, pues es que me hablas gritado, no, no te hablo gritado, es que ella sí es, así, es la cultura costeña, como a veces dicen, ¿no? Entonces, tanto escuchar como saber comunicar son habilidades cruciales en cualquier intento de resolver un conflicto. Todos debemos poder expresar nuestros pensamientos, sentimientos y necesidades de manera clara y respetuosa, además de ser capaces de escuchar activamente a los demás, comprendiendo sus puntos de vista y mostrando empatía hacia sus experiencias. Entonces, la falta de habilidad de comunicación y de saber escuchar a los demás puede llevar a malentendidos, resentimientos, y que esto permiten que estos conflictos trasciendan o se genere una escalada innecesaria de estos conflictos en el aula. La escucha implica prestar completamente atención a lo que nos están diciendo, ¿no? Sí estás escuchando, tú sí oyes, pero no escuchas, ¿no? Sin interrumpir ni juzgar, escuchar, sin intervenir, interrumpiendo ni juzgando a la otra persona. Y esto implica no solo escuchar las palabras, sino también captar las emociones y el tono de las palabras, los gestos, porque todo eso hace parte de lo que nos comunican y como nosotros comunicamos las cosas, ¿no? Como estaba señalando, hay que saber cómo se dicen las cosas, aunque uno no tenga la intención, un gesto, una actitud, una palabra mal dicha genera. Y son muchas cosas, como venía diciendo, y sí, y por eso mismo, porque somos diversos, somos culturas diferentes o diversas, más bien, entonces siempre va a haber, digamos, ciertos roces, ¿no? Pero el problema no está en el conflicto o si los conflictos son positivos o negativos. Los conflictos están en la forma en que los abordamos, las herramientas que utilizamos para resolver esos conflictos. Y esa actitud con que procedemos a la solución del conflicto. Porque el conflicto no se acaba si tú no quieres acabar el conflicto, si no te interesa. Dices que sí, yo voy, pero estás en el diálogo, pero estás ausente, estás físicamente, pero emocional, digamos, espiritual, quieren llamar, estás ausente. Entre las técnicas, digamos, más usadas para comunicarse o para generar una comunicación eficaz es la escucha, pero la escucha activa, ¿no? Como lo dicen todos los autores que tratan estos temas, escuchar, pero de forma activa.
activa. Y la escucha activa es una forma de responder que implica el conocimiento de los pensamientos y los sentimientos y la experiencia de los otros, ¿no? En otras palabras, digamos, la empatía. Empatía. La empatía es esa escucha activa, porque yo en esa escucha activa implico pues los pensamientos, los sentimientos, las experiencias de los demás. Entonces, ello muestra la creencia del oyente de que la comunicación no debe ser un mero proceso unidireccional, sino que debe ser o merece ser oído y entendido todas las partes, ¿no? Esto permite pues que ambas partes o los participantes cambien y comprendan de qué se trata o cuál es la solución que se busca o cuál es la solución que se propone, tanto verbal como no verbal, ¿no? A partir de esa comunicación verbal o no verbal. Recuerden que todo transmite, todo comunica. Si yo alzo mi ceja, ustedes me van a decir, si yo hago esto, todo, y sobre todo cuando se está en estas conversaciones y se están aludiendo conflictos, ¿no? Entonces, todo eso hay que tenerlo presente cuando se trata de afrontar estos problemas o estos conflictos. Alzate, así como otros autores señalan que es difícil. Sí, efectivamente es difícil porque requiere centrar pues, la atención en situaciones que a menudo producen opiniones y juicios y emociones fuertes y extremas, ¿verdad? También implica prestar atención a los valores, las necesidades y los sentimientos que a veces son contrarios a lo que yo pienso, a lo que yo creo, y ahí se condiciona la persona, ¿no? Escucha, aunque lo que la otra persona diga sea algo contrario a lo que tú piensas, a lo que tú opinas, pero o crees, ¿no? Y así dejaremos de que esos conflictos trascienden y se conviertan en unos potenciales destructores de la humanidad. ¿Sí? Simples diferencias de opiniones generan guerras que llevan al exterminio de la humanidad. Entonces, la complejidad de la mayoría de las situaciones conflictivas y la intensidad de las emociones implica a menudo digamos, no, implican a buscar culpables, ¿no? Entonces, todas estas situaciones conflictivas e intensas siempre generan un culpable o buscan generar un culpable, una causa y reprender antes de pararnos o detenernos a reflexionar, ¿no? Se generan esos culpables y inmediatamente pasa algo y es que eso lo hizo fulanito, y es que eso fue por fulanito, y es que eso, hombre, reflexiona un poco sobre nuestras propias emociones, nuestras propias necesidades, nuestras propias experiencias y, y piense, ¿no? Reflexione y genere, digamos, un diálogo crítico donde se pueda construir algo, no inmediatamente destruir. Entonces, las habilidades de la buena comunicación son habilidades de mutuo respeto. Eso sí, la comunicación se genera en un contexto no unidireccional. Entonces, en el texto también que le menciona Daxate y también traigo esto, se generan estas claves de una comunicación intercultural, que la comunicación, que me pareció interesante mostrarlo, porque ahí nos muestran cómo generar esa comunicación, que es parte también de
no problemas, sino digamos de esas herramientas que no utilizamos o no utilizamos bien. Una comunicación intercultural eficaz se refiere a esa capacidad de transmitir mensajes de manera clara y comprensible y respetuosa entre personas o grupos que provienen de diferentes culturas o diferentes contextos culturales, ¿no? Esto implica tener conciencia y comprensión, pues, de las diferencias culturales, incluyendo las normas, valores, creencias y prácticas. ¿Y cómo adquirimos esto? Pues leyendo, consultando, conociendo e interesándonos por la historia, la cultura, lo que piensan las otras personas. Y es un ejercicio hermoso cuando tú hablas con las personas y te cuentan de dónde vienen, qué han hecho, cuál es su historia de vida, cuál ha sido su trasegar en la vida, cuál es su relación con sus territorios, con las comunidades. Uno aprende y hasta se emociona mucho. Entonces aquí tenemos las claves según el texto de que le comentaba de las habilidades de resolución de conflicto en el marco escolar que fue publicado por la Universidad del País Vasco. Entonces aquí trae mostrar respeto hacia los otros, fundamental, expresar nuestra opinión expresar nuestras opiniones como personales. Es fácil hablar y pensar como si nuestro punto de vista fuera universal, cuando de hecho no es así, ¿verdad? Es importante ir más allá de nuestro propio marco cultural. Mostrar respeto hacia los otros, escuchando a la otra persona con todo nuestro ser, ojos, oídos y corazón. A veces sí, a veces uno dice, cree que nada más se escucha por medio del oído, pero también escucha por los ojos y también por el corazón. Y eso sí es cierto. Podemos transmitir interés, preocupación y deseo por entendernos. Esto será interpretado normalmente como respetuoso. ¿Sí? Mostrar empatía significa comunicar que eres consciente de los pensamientos, sentimientos y experiencia del otro. Eso no es ponerse en el lugar del otro, sino examinar cuál es tu posición para aumentar el entendimiento. Aceptar el malestar. La mayor parte de las interacciones interculturales incluyen cierto malestar. Esto ayuda a reconocer y recordar que los otros también lo pueden sentir. Escuchar abiertamente y respetar los límites. Significa resistirse a la necesidad de decirlo todo inmediatamente y observar cuando las otras personas están expresando algún límite, incluso a través de las expresiones no verbales. Evitar expresiones de juicio es la habilidad para expresarnos en términos que describan y no evalúe y juzgue. Entonces, me parecen estas claves interesantes para que las tengamos en cuenta, pues como parte de nuestras habilidades de la comunicación intercultural. Y la habilidad de encontrar soluciones mutuamente beneficiosas y escoger el enfoque adecuado para afrontar situaciones diferentes. Habilidades, soluciones mutuamente beneficiosas, porque sí, cuando hablamos de un conflicto siempre el más vivo quiere ganar, ¿no? Y en un conflicto, para ganar también hay que ceder. Por lo tanto, yo cedo para ganar y la otra persona también cede para ganar. En el conflicto no debe haber ganadores y perdedores, debe haber ambos ganadores y que también cedan. O sea, cuando en un conflicto la otra persona quiere que el otro nada más dé y no quiere recibir, o sea, no quiere dar, nada más recibir, de entrada partimos mal, ¿no? Entonces, encontrar esa solución mutuamente, esa solución donde ambas partes salgan beneficiadas,
no haces el vivo de que yo quiero ganar, pero en un conflicto salí ganando. No, yo tengo que dar algo también, porque la otra persona también debe ganar. Entonces, una vez somos conscientes de nuestras propias emociones y la de los demás, es importante aprender a manejar de manera sí, de manera, nuestras propias emociones y la de los demás, es importante aprender a manejar, bueno, manejarlas, perdón, de manera efectiva. Me sonaba raro. Esto implica regular nuestras emociones para evitar respuestas impulsivas. Ya lo veníamos señalando, ¿no? O destructivas durante un conflicto. La mente racional puede ayudarnos a evaluar la situación de manera objetiva y considerar las soluciones de manera lógica y flexible en lugar de permitir que las emociones nublen nuestro juicio. Y aquí sigue siendo válida la teoría de las dos mentes. Goleman sugiere que tanto la mente emocional como la racional desempeñan un gran papel en esta decisión. Entonces, durante la resolución de los conflictos es importante considerar tanto las emociones como la lógica de evaluar sobre cómo nos hacen sentir las diferentes opciones. ¿Cómo nos hace sentir esta opción? Con esta solución, ¿tú te sientes bien? No porque ganaste, sino emocionalmente. Sí saliste ganando, sí, me dieron parte, pero me quedé ahí con un sabor o un sinsabor de que efectivamente. Entonces, en esta solución es mutuamente beneficiosa, no solamente hay que mirar la parte física objetiva, sino también la parte emocional, cómo se sienten las personas. Porque si la persona emocionalmente no quedó satisfecha, de ahí puede seguir generando conflictos, se puede ir, no sanar, se puede seguir generando conflicto. Y esto es importantísimo cuando se habla de paz, ¿no? Y a veces no se comprende esa situación, no, pero es que ganó no sé cuántas cosas y le dieron no sé cuántas cosas, pero yo emocionalmente no quedé satisfecha, me faltó algo. Entonces, las dos partes deben estar allí. Encontrar soluciones que beneficien a todas las partes involucradas es fundamental para construir relaciones positivas, sanas y duraderas. Y en todos los contextos, en el aula, pues efectivamente, en el aula casi que nuestras relaciones con cada uno de los estudiantes que están en el aula, y cada uno de ellos tiene su historia de vida y su, digamos, reconocimiento, identidad sobre su grupo cultural, ¿no? Entonces, esto implica, repito, ir más allá de esa búsqueda de una solución que satisfaga únicamente las necesidades e intereses de una persona o un grupo. En lugar, hay que buscar un equilibrio que reconozca y respete pues las perspectivas y necesidades. Entonces, en lugar de centrarnos únicamente en posiciones fijas o demandas específicas, también es importante en el caso de los estudiantes, es importante que los estudiantes, pero también los profesores y las profesoras identifiquemos los intereses que están detrás de todas estas demandas, ¿no? Como los recursos que se puede, las problemáticas que se puede, los conflictos que se pueden generar en el aula por el uso de los recursos, que a veces nosotros ponemos, bueno, hagan tal cosa, pero no sabemos con qué recurso cuenta uno y con qué recursos cuenta el otro. Entonces, uno que cuenta con muchos recursos trae la actividad súper hecha, súper bien bonita. El que no cuenta con recursos, no. Ahí se genera un conflicto. En esta situación podríamos mirar de qué forma podemos entonces no generar este tipo de conflicto, que a veces uno piensa que, que estos conflictos no pueden trascender más de ahí. Y sí trascienden, no solamente en la parte física, sino también en la parte emocional de nuestros estudiantes.
Sí, y que, bueno, aquí ya estamos casi terminando, profe. El proceso de resolución de conflicto. Aquí es, digamos, cómo afrontamos los conflictos, de qué manera afrontamos los conflictos. Como yo decía, no, podemos gritar, podemos quedarnos callados, podemos darle la vuelta, ¿sí? Entonces aquí es cómo afrontamos los conflictos. Afrontamos dichas situaciones de manera informal. Esto cuando habla acá, también siguiendo pues, el texto del País Vasco. Cuando hablamos de manera informal, en primer lugar, la gente puede tratar de evitar a las otras partes para, digamos, digamos, podemos dar la vuelta o quedarnos callados para que el problema no siga. No, yo mejor no digo nada porque, o si no, el conflicto va a trascender y esto va a ser más de lo que es acá. ¿Se acaba el conflicto? Sí, se puede quizás acabar el conflicto y es una manera informal de solucionar el conflicto, aparentemente, ¿no? Porque no tiene quizás el poder para cambiar la situación porque no cree que la pueda cambiar o mejorar o todavía no está dispuesto a negociar. En fin, entonces afrontar esta manera de forma informal puede ser útil para abordar un conflicto más allá de generar una gravedad, porque a veces dicen, para pelear se necesitan dos, ¿verdad? Y si tú me dices y yo me quedo callado, pues tú peleas sola. ¿No? Entonces es una forma de afrontar el conflicto. La segunda forma se da la discusión formal. Entonces aquí ya hay una discusión cuando ya no es fácil seguir evitando el conflicto, donde ya lo tienes que afrontar. Entonces, bueno, se da una discusión formal para solucionar el problema. En la vida cotidiana, la mayor parte de nuestros desacuerdos se solucionan mediante este procedimiento, ¿no? Pues hablamos, cómo te sientes, listo, discúlpame por lo que te dije, no sé qué, llegan a acuerdos que puedan satisfacer a ambas partes y en esta fase entonces se da digamos, esas partes involucradas se reúnen para discutir el conflicto y de manera constructiva pueden resolver. Cuando ya no se logra resolver acá, entonces se da la negociación. Aquí en esta negociación todas las conversaciones informales, el procedimiento que digo que más se utiliza, según estos autores, para alcanzar la solución de los acuerdos, es la negociación. La negociación es un proceso de regateo, me dirían por ahí, entre las distintas partes que perciben que tienen un conflicto de intereses, sobre todo, ¿no? Entonces los participantes se juntan voluntariamente, hablan, hay digamos, una relación temporal ahí que digan, bueno, nos va a llevar tanto tiempo solucionar el problema. En fin, hay soluciones que están enfocadas en generar, pues, ese diálogo y la negociación es una fase clave del proceso. ¿Qué me das tú? ¿Qué te doy yo? ¿Qué cedes tú? ¿Qué cedo yo? ¿Cómo quedamos? Y esto y lo otro, ¿verdad? Entonces, en esa fase de la negociación, esa fase de la negociación llega después que se ha recorrido estas dos partes, ¿no? Aquí no se pudo, entonces vamos a la negociación. Y cuando ya en la negociación no se puede, entonces nos vamos al arbitraje. Este proceso de arbitraje, pues ya es un término que se refiere a un proceso voluntario en la que las partes en conflicto solicitan la asistencia de una tercera parte neutra e imparcial que tome decisiones por ellos, ¿no? Entonces, ahí el resultado de las decisiones pueden ser consultivos o también vinculante, puede ser llevado a cabo por una persona, el árbitro o penal, el tribunal. Entonces, aquí ya entran otras instancias a llevar a cabo la resolución del conflicto. Ya trasciende efectivamente. Aquí podemos en el aula solucionarlo, pero si dejamos pasar todo esto, llega aquí donde nos ponen una tutela, ¿no?
ya tenemos que afrontar una situación penal donde quizás un conflicto de eso se pudo solucionar aquí en el aula o quizás en una discusión formal si el conflicto ha trascendido, donde esta parte no dice, no, pues a mí no me importa lo que está diciendo, no, a mí sí me importa, entonces, bueno, ya se llega a la discusión, se genera quizás la negociación para evitar llegar acá. Entonces, digamos, este es el proceso que debemos, o bueno, el proceso donde se da la resolución de los conflictos, y yo creo que indistintamente de cuál conflicto sea, porque un conflicto pequeñito que puede surgir porque no me gusta el color que le pusiste a la pared de pareja, digámoslo, a llevar ya al divorcio y quién sabe qué cosa, ¿no? O a cometer un feminicidio. Entonces, aquí es importante, en este punto es importante, yo sé que se dice, no, para pelear se necesitan dos, sí, efectivamente, pero esto no vaya en contra, pues, de lo que tú eres, ¿no? Porque, y sobre todo hablando de las mujeres, ¿no? Que han sufrido tanto callado en toda la vida, ¿verdad? Y acá menosprecio y pues aceptan las cosas para no ser conflictivos, que para que no dañan la relación, que para que no los hijos, que para que no sé qué. Es un ejemplo, claro, es un ejemplo. Pero digamos, estas cuatro fases son importantes en todas las cuatro. Pero aquí inicia todo, ¿no? Entonces es el proceso en que se lleva a cabo, pues esta resolución de conflicto, digamos, lo he analizado de una forma, digamos, rápida. Me hubiera gustado quizás hablar un poquito más a profundidad de esto, pero bueno, creo que quedó la idea expuesta de, según estos teóricos, cómo se da este proceso de resolución de conflicto, donde si es posible generar aquí la discusión formal para que no llegar a los tribunales, ¿verdad? O a un árbitro que venga a dirimir el conflicto, entonces sería bien. O sea, hablar, discutir. No aquí donde no me importa lo que tú digas y te doy la espalda. No, aquí vamos a discutir formalmente la situación, ¿no? Hablemos, hablemos. No dejamos que trascienda y aquí podemos solucionar. No esperar hasta llegar hasta acá. Y eso sería, profes, lo que les tenía preparado. Pues aquí tenía un análisis de caso, pero mejor quiero, si hay algún comentario, alguna pregunta. Y entonces, digamos, ya en conclusiones, esto me parece importante. Ay, no, esto me parece... Ay, perdón, ya le doy la palabra, profe, un momentito. Las conclusiones. El contexto social actual, que está marcado en una gran parte por la inseguridad, la violencia, las malas relaciones interpersonales en el ámbito académico, son razones suficientes para impulsar el desarrollo de programas que mejoren la convivencia y en consecuencia la gestión de conflictos. Pero sobre todo resulta imprescindible formar al personal docente de las instituciones en la gestión de conflictos. Esto supone desarrollar habilidades para regular la convivencia, fomentar espacios de charla como en el que estamos hoy, donde se hagan estos tipos de reflexiones, digamos, generar otros espacios y ojales que sean presenciales, donde se pueda llevar a cabo estas reflexiones sobre estos temas que a mí me parecen supremamente importantes. Profesor Alexander, ahora sí le doy la palabra. Adelante. Profesora, yo tenía una inquietud. Dentro de toda la charla, digamos, se habló mucho acerca de que para una correcta resolución de conflictos, ambas partes deben ceder y deben perder algo. Pero ciertamente hay ejemplos de conflictos en los cuales no hay alternativa
para que el otro ceda, sino la única opción es la erradicación del otro. Y yéndonos puntualmente a las guerras mundiales. En la Segunda Guerra Mundial no había la opción de que Alemania cediera. Entonces, hay conflictos, a mi parecer, que si bien los conflictos tal vez interpersonales y los conflictos a nivel institucional y académico quizás sí deban tener esta estructura, pero hay otros conflictos que necesariamente deben ir a la erradicación del otro porque no hay forma de llegar a un acuerdo. Profe, yo no lo creería así. La esencia del conflicto es que se genere, por eso es que surgió la Segunda Guerra y estamos a punto de una tercera guerra, precisamente porque el otro aceptó porque no tenía otra. Y ahí no se saldó el conflicto. El conflicto sigue. Si se quiere que el conflicto avance, hay que partir igual. Yo sé que el que gana, y hablando en términos de guerra bélico, obviamente el que tiene el poder es el que pone las condiciones, pero precisamente ahí es un mal proceder en un conflicto. Llámese un conflicto cotidiano, un conflicto a escala mundial, ¿no? Y ahí es donde radica el problema y por eso no se acaban los conflictos. Por eso las guerras van a continuar y van a continuar, porque en ese pacto, en ese diálogo, ¿verdad? Que se da en esa negociación, una parte sale perdiendo, no le quedó otra. Y esto es una reflexión para que la hagamos en el contexto nacional colombiano. Lo que pasan con todos los actores armados y por qué dicen, no, es que para sentarlos hay que ceder, hay que entregarle algo, porque son personas con las que se está dialogando. Tú no puedes quitarle todo y sométase. No, no, Pero si no se acaba el conflicto. ¿No? utilizando precisamente ese mismo ejemplo de la Segunda Guerra, me parece muy interesante porque justamente el primer ministro de Inglaterra en aquella época, Chamberlain, él cedió demasiado y para evitar la guerra y de todos, hay una frase muy famosa de Churchill que dice, ¿cómo es? Preferimos la vergüenza a la guerra y tuvimos la vergüenza y la guerra. O sea, claro, es aplicable para ese momento exacto, pero estoy de acuerdo con el análisis que usted hace. Sí, y además recuerden que hay que intervenir con los dos, con el corazón, pero también con la razón. No se puede intervenir en un conflicto solamente con la razón, también con lo emocional. Si yo este conflicto quedó saldado para mí en la parte emocional, o sí, gané muchas cosas, pero fui reconocido, el problema que pasó con la Alemania fue que no les reconocieron, porque después la reconstruyeron y reconstruyeron muchos territorios después de las guerras, pero el reconocimiento, ¿dónde queda? Y el reconocimiento para un ser humano es valiosísimo en un conflicto. Sí, es mi profe. De acuerdo, muchas gracias. Gracias a usted, profe, por la participación. Yasmín, profe. Sí, buenas noches para todos. Buenas noches. Bueno, yo quería hacer un comentario y frente a lo que acaba de mencionar el compañero. Em, Cuando yo estuve estudiando Derecho, mi profesor de Derecho Constitucional decía que, que él creía firmemente que si se cumpliera con el numeral primero del artículo 95 de la Constitución Política de Colombia, pues simplemente no existirían esos conflictos, ¿sí? Ese numeral dice respetar los derechos ajenos y no abusar de los propios. Entonces, pues si eso se aplicara precisamente para la vida misma, para nuestro actuar, para independiente, sin hablar de ideología, religión, posición social, bueno, si se aplicara esa frasecita tan sencilla, pues prácticamente dejarían de existir hasta los tribunales, los juzgados, porque pues si yo actúo pensando en respetar los derechos ajenos sin abusar de mis derechos,
pues estoy pensando todo el tiempo en el otro, estoy siendo empática, estoy siendo solidaria. Entonces, pues eso facilitaría mucho la convivencia en sociedad, ¿sí? Entonces, pues era como un aporte que quería hacer a todo lo que usted acaba de compartir. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, profe. Muchas gracias. Hoy no sabía que está bien oscuro aquí. Ya se me hizo de noche. Muchas gracias, profe, por su comentario. Excelente. Y pues bueno, profe, no sé si alguien más. Doctora Luz Mari, y a todos los profesores que están conectados. Doctora Luz Mari, muchísimas gracias por esta charla tan llena de aprendizajes y enseñanzas. A manera de conclusión, yo escribí como mi propia reflexión de esta gran Te charla, escucho. y mi reflexión es: si nosotros como profesores gestionamos un ambiente académico positivo y productivo, es fundamental para que nuestro proceso de enseñanza y aprendizaje sea eficaz y significativo. Entonces, ese es como uno de los retos cuando nosotros somos profesores, ¿no? Dentro de la gestión académica también está esa gestión por ese comportamiento positivo de los estudiantes y buscando siempre como esa solución a los conflictos que también a veces genera que las instrucciones a nivel académico no sean efectivas, o de pronto el proceso de aprendizaje no se dé como realmente debería ser. Entonces, muchísimas gracias, doctora Luz Mari, muchísimas gracias a los profesores que están conectados, y la invitación pues es que continúen participando en cada una de las capacitaciones que todavía hacen falta de nuestro plan de formación profesoral. Muchísimas gracias, profesora. Así es. Completamente de acuerdo con su reflexión. Muchas gracias. Gracias, doctora. Pues A muchas usted. gracias, profe, por... todavía, profe, bueno, ¿está haciendo la manita Alexandra. así o está? Muchísimas Contento. gracias, profe. Gracias por la participación. Encantada. Sí, Gracias, a profe los Luz Mari. profesores. A los profesores, muchas gracias por la participación activa, y realmente esas capacitaciones también se desarrollan para crear esos espacios de participación. Muchas gracias, profe. Muy amable a todos de Valledupar. Un abrazo para todos ustedes. Igualmente desde el Así, campus Cúcuta. igualmente, profe. Bueno, Entonces, hasta la un Feliz noche, próxima. abrazo. muchas Buenas gracias. Hasta la Muchas próxima. gracias, Que buenas estén bien. noches. noches. Feliz noche.